La siguiente transmisión es apta para toda la familia. Contiene closed caption y es financiada con recursos del Fondo Único de TIC. En el largo recorrido de las visitas y en el corto tiempo del gobierno, muchas cosas han pasado que yo creo que es bueno analizar, detallar, ver, porque indudablemente estamos ante una de las regiones que llaman más pobres de acuerdo a las estadísticas de Colombia y una de las regiones más hermosas al mismo tiempo, con una hermosura que hay que saber captar. De adolescente venía por acá y lo primero que me impresionó fue esa hermosura que junta de alguna manera muy especial, eso es lo que uno puede llamar un lugar hermoso en el planeta, la belleza cultural con la belleza natural. No es fácil encontrar esos dos puntos en la tierra, existen, y cuando se encuentran son lugares que nunca se olvidan, siempre quedan grabados como una especie de marca en el corazón, la belleza cultural con la belleza natural. Aquí estamos en uno de ellos, y de ahí su gran potencial, también su tragedia. Algo pasó en la historia de los siglos que rompió el equilibrio entre la cultura y la naturaleza. Algo que tiene que ver quizás con la conquista, quizás con los holandeses, quizás con esa lucha que había por el comercio hace 5 siglos, que hizo que el pueblo guayú terminara enredado, sabedor que era de las rutas marítimas del Caribe, presa de esas luchas entre una España que quería monopolizar el comercio y una Holanda que quería liberarlo. Los holandeses son vecinos de aquí, están en Aruba, Bonaire y Curazao. Si uno se pone en la punta norte de La Guajira, está a 7 horas de Haití y por tanto del oriente cubano y por tanto de la República Dominicana, y a un lado apenas a 2 o 3 horas de Aruba, Bonaire y Curazao y de la hermana República de Venezuela. Tenemos un vecindario que tenía antes una cultura común, que tenía unos ancestros comunes que se han olvidado quizás, que algún historiador tendrá que recoger, ojalá un historiador o una historiadora guayú, que hoy hacen de esta región una región estratégica incluso desde el punto de vista militar, a lo cual hay que ponerle cuidado. Es que si Haití se deshacen muchas relaciones del Caribe, no digo hispano-caribeños, sino de muchas lenguas del Caribe. Y Haití se puede deshacer desde La Guajira, con los dineros de la codicia, con las armas, con ciertas tecnologías que se han aprendido de matar a la gente entre sí. Por eso Colombia tiene que tener una política especial, nunca la ha tenido de manera oficial con Haití, porque Colombia tiene que proteger de donde nació su república, donde nació la palabra libertad, de donde nació la palabra democracia. Y Haití está apenas a 7 horas al norte. Por eso Bolívar y por eso Padilla, que era un guajiro, Riohacha, hijo de negro e hija de guayú, el gran almirante, nadie ha alcanzado un grado máximo como el almirante, el gran almirante Padilla, pues fue tan importante para nuestra independencia nacional. Si es que teníamos retaguardia en Haití, si es que de allá salían las armas que venían para acá, si es que allá se cuidaban los heridos y los líderes de la independencia.
de toda América del Sur. Si es que allá aprendimos que era una revolución. Y ahora desde aquí, no por culpa Guayú, que tiene su raíz allá, se está destruyendo. Podemos hablar del mundo, pero quisiera hablar de La Guajira, obviamente. Lo que pasa es que ese mundo tiene que ver con nosotros. Hablando con la reina de Holanda, ahora, que resulta ser argentina, entonces se puede hablar muy bien con ella, fácilmente. Yo le comentaba de los cruceros que estaban llegando al norte, puro norte extremo de La Guajira, de gente muy rica, para venir a ver esta belleza. La están descubriendo. Tiene su más, tiene su menos. Ella me enseñó, la reina me enseñó algo que no sabía, y es que los cruceros no son rentables. Grandes edificios inmensos que de pronto llegan a un puerto, desaguan, y la gente apenas van 2 horas por ahí a caminar a comprar algunas cosillas. Y resulta que el daño que nos hacen es más grande que el beneficio que nos dejan. Y eso nos hace pensar, y la comunidad guayú debería ayudarnos, porque es como reconstruir un saber ancestral, cómo se navegaba el mar antes, cómo poder construir unas rutas turísticas que lleguen a La Guajira, no a destruir la cultura, sino a empoderarla. Llegar a Bonaire, llegar a Aruba, llegar a Curazao, llegar a Haití, llegar a la República Dominicana y llegar a Cuba con nuestros propios barcos, con nuestra propia sabiduría, con la posibilidad de generar un circuito que deje riqueza en nuestra región. Así era antes, ¿por qué no hacerlo ahora? Y cuando uno empieza a trazar ese tipo de sueños un poco occidentales, y hablar con la comunidad, que a veces le dijo, no, mejor Petro, déjame aquí solo y quieto, porque quién sabe qué venga de ese mar, empieza a enfrentarse lo que se llama el proyecto, la administración pública, el programa con la realidad cultural guayú, y a mí me da temores de eso. Porque hay que saber articular de alguna manera, y eso tendrían que hacerlo los mismos guayús. ¿Cómo un panel solar de estos recientemente inventado en el mundo puede generar un bienestar a la comunidad? Se puede mirar de 2 maneras. Resulta que estas tierras tienen 3 hechos que han determinado su historia contemporánea. Un poco al sur, debajo de la tierra, el yacimiento de carbón más grande de América. Y aquí un sol que irradia como en ningún otro lugar de Colombia. Y si nos vamos al norte, hacia el mar, el segundo lugar del planeta Tierra, por el cual los vientos son continuos y rápidos. Continuos y rápidos en tierra continental. Resulta que las 3 son riquezas. Mientras nuestros niños guayús se han muerto por desnutrición, estamos rodeados de una inmensa riqueza, una vieja y otra nueva. La vieja, el carbón. Colombia ha vivido durante años y décadas de miles de millones de dólares del carbón exportado de La Guajira, que pasa por un tren cerca de acá, hacia los puertos. Permanentemente, el tren no para, es automático, no tiene conductor. Es el más largo de los más largos del mundo. Solo lleva carbón, va y viene y solo lleva carbón. ¿Riqueza para La Guajira? Esa es una enorme discusión, porque si uno observa el agua ha sido usada para sacar el carbón y no para el niño y para la niña. Riqueza para el país, veneno para la humanidad.
Esa es la gran discusión política de hoy. Pero cualquier guayú hoy, casi en cualquier lugar de este departamento, casi cualquier habitante, sea guayú o no, sabe que no ha sido riqueza para La Guajira. Y que el agua se ha perdido irremediablemente y que el equilibrio entre cultura y naturaleza se ha roto, dejando miles de niños muertos. Eso no se puede llamar justicia. Y de ahí analizar entonces qué pasa con el agua en La Guajira. Es que La Guajira no tiene agua, dirían en Bogotá. Mentiras. Aquí creo que usted lo dijo. No es que falte agua en La Guajira. Debajo hay agua. Allá, bajando de la sierra, hay muchísima agua. En las playas hay agua. Hay agua por doquier. Sin embargo, tenemos sed. ¿Qué es lo que pasa entonces con el agua de La Guajira? Que hay poder en el agua. Que hay un poder político distribuyendo el agua. Un poder dentro de la misma comunidad que decide a quién se le entrega el agua, a quién no. El problema de La Guajira no es que no haya agua, es cómo se distribuye el agua. Por ejemplo, alguien decidió que era primero el carbón que la gente. Decisión del poder. Y se me invirtieron miles de millones de dólares para que el agua fuese del carbón y no de la gente. Decisión fatal, en mi opinión. Y después alguien decidió que antes que el ser humano era la agricultura. Y cuando se va y se mira el tubo que sale del embalse de Rancherías, está agujereado, como el tubo de petróleo que sale de Tumaco hacia los Andes. 400 agujeros tiene el tubo de Tumaco hacia los Andes. Lo hace la mafia para sacar la gasolina, para sacar el petróleo, refinar la gasolina y hacer cocaína en la región de mayor exportación del mundo en cocaína. Aquí pasa algo similar. El tubo que sale del embalse del Rancherías está agujereado por centenares de veces. Lo que sale de ahí es agua potable, no gasolina, es decir, algo más rico para la humanidad que la gasolina. Y se invierte en los cultivos de los latifundistas y no se lleva al ser humano. A veces el ejército, compañero, cuida el tubo de la gasolina y del gas y no cuida el tubo del agua potable. Y ahí es donde las decisiones del poder se convierten en contrarias a la cultura y a la humanidad y a la naturaleza. Yo le pido aquí a los mandos de las fuerzas militares que estén presentes que la prioridad de las fuerzas militares en este departamento es cuidar el agua. Uno de los proyectos, quizás muy occidental, hay que examinarlo, ya se va a licitar, es llevar un tubo desde el embalse del Rancherías en diagonal hacia el norte guajiro. Tiene un problema técnico, si el calor, dependiendo de las calidades del material del tubo, el calor no evapora el agua antes de llegar al norte de La Guajira, porque está expuesto al sol. Ahí los israelíes tendrían algo que enseñarnos a propósito de los acontecimientos, como la agricultura por goteo. Quizás los árabes, que ahora vuelven a esta región a visitar a sus paisanos y a hacer inversiones, puedan también ayudar en las tecnologías del uso del agua en el desierto, que ellos sí que saben, teniendo menos agua que nosotros. Ese tubo puede tener plantas potabilizadoras municipio por municipio hasta llegar al mar, al norte. Vale 2 billones de pesos, 2 billones creo que es la cuantía
si mi memoria no se equivoca. 2 billones de pesos en La Guajira no debería ser mucha plata, porque de aquí salen billones cada año por el tren del carbón hacia el puerto, hacia las grandes empresas del capitalismo mundial. Sin embargo, cuesta trabajo encontrar los 2 billones. Cuesta trabajo porque la inversión pública nacional está predeterminada, incluso contra la voluntad del presidente, a fluir hacia las 2 regiones más ricas de Colombia y hacia los sectores más pudientes de esas 2 regiones ricas. Por eso hay injusticia en Colombia. Si yo mirara ese plan de inversiones que llaman vigencias futuras, que está cerrado con candado y con llave de tal manera que un presidente no pueda variarlo en el tiempo, encontraría que en 30 años hacia adelante no hay sino 300.000 millones de pesos de inversión en agua al año en Colombia. Que si el problema del agua en Colombia vale 100 billones, me disculpan los extranjeros los números, nos demoraríamos 3 siglos en llegar a culminar las obras que permitiesen que cada colombiano tuviera agua potable. Y que en cambio, si yo miro las autopistas 4G, se hacen en 10 años. Las autopistas 4G están alrededor de las regiones más ricas de Colombia. Y entonces lo que estamos viendo en los números es una injusticia social total que va contra la Constitución, que va contra los acuerdos de paz que dijeron lo contrario y así firmó un presidente los acuerdos, y que va contra la justicia del ser humano. Es por eso que en La Guajira no se encuentran los recursos. Es por eso que si voy a Urabá no hay la plata para los acueductos de los pueblos de Urabá, o los de Sucre, o los del Córdoba, o los del nordeste antioqueño, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí decidimos que el agua no era importante. Decidimos que eran otras cosas la importante, que lo importante, y nos maravillábamos, era el tren automático, eléctrico y hipermoderno que saca el carbón de La Guajira a los puertos, pero que no era el tubo del agua potable. Por eso hemos intentado hacer los cambios. Por ejemplo, una y otra vez, venir aquí, gobernar aquí, trazar un plan de gobierno aquí con las comunidades guayú aquí. ¿Qué hay que hacer? ¿Por qué Sama había que revivirlo, por ejemplo? Sama era la vieja concesión Salinas de Manaure, aquí de este municipio. Sacaba la sal del mar, en la playa. Tenía una planta potabilizadora, ya no recuerdo el nombre de la empresa, alguno de ustedes sabrá. Y había agua para los habitantes guayú. Y a alguien se le ocurrió privatizar la empresa Concesión Salinas. Yo era joven parlamentario y me opuse. Y se cerró, y apenas si pudimos revivir la empresa con el artesanado guayú, y creamos Sama en un proyecto de ley. Y duró un tiempo, ya no me volví joven, ya estaba envejeciendo y se quebró. Y ese era el equilibrio, había un equilibrio entre sal, agua potable y vida en Manaure, que se quebró y nunca se reconstituyó. Hoy quisimos revivir Sama, tumbaron el decreto. Y entonces nos quedamos sin el equilibrio, porque la capacidad económica que se podía desarrollar a través de la sal, que se podría convertir en industria química, claro que sí, a lo occidental, daba el dinero para que se irrigara de agua potable con desalinizadoras todo el territorio de Manaure. El decreto se cayó. No critico a quienes tumbaron el decreto, pero ¿por qué tanta oposición a resolver el problema del agua en La Guajira? Porque hay poder detrás, porque significan votos. Gobernador, y porque eso significa unas élites en el poder.
democratizar el agua que sí tenemos, porque está, no es que hay que traerla de Marte, implica democratizar el poder. Caídos los decretos, hay que imponer de todas maneras las decisiones hechas con la comunidad y no echarnos para atrás. Ahora, cuando lo intentamos, nos surgió el segundo problema. Los cachacos que mandamos aquí, al parecer, no soy juez, buscaron fue robarse la plata. En vez de dar las soluciones a la comunidad, construir un sistema de capilaridad que se llevará el dinero público hacia no sabemos aún qué destinos. Y otra vez, deteniendo las posibilidades de que esta región, en cada uno de sus habitantes, tenga agua potable. Y no puede ser. La potencialidad de La Guajira es inmensa en riqueza. Cuando yo hablo del sol, que ningún otro lugar de Colombia lo tiene, así como lo tiene La Guajira, estoy hablando de dinero. Ministro, no voy a hablar mal de él, digamos, este pedazo de acordeón iba a decir, este espacio pequeño de ¿cómo lo llamamos?, de generación de energía eléctrica solar, que es pequeñísimo, son 18 paneles, no sé cuánto vale. Son 10 kilovatios. ¿Pero cuánto vale? Debe ser alrededor de 200 millones, por ahí. Sí, uy. Un poquito menos de 100 millones. Menos de 100 millones. Esto que se puede poner en una casa de techo, que se puede poner en un gran hotel, que se puede poner encima de un colegio, de un hospital, de la alcaldía, de la gobernación, un gobernador, espero que lo ponga, porque es una demostración. Todas las alcaldías, que se puede poner en cada comunidad, y si no son 18, 36, etcétera, porque el sol se puede incluso guardar de noche como energía. El sol es la riqueza de la energía. Mientras un rico terrateniente pudiera medir, o un urbanista de esos de Bogotá, un especulador inmobiliario, pudiera medir esto por metro cuadrado y decir esto me representa tanto, y hace unas cuentas, puedo sacar 1 millón, 2 millones por metro cuadrado, miércoles. Resulta que aquí este suelo es más rico que la tierra más fértil de Colombia, o que el suelo mejor ubicado de Bogotá o de Medellín, porque es el metro cuadrado más bañado por el sol de Colombia. Y entonces, puesto los paneles ahí, se vuelve energía eléctrica, y volviéndose energía eléctrica se vuelve dinero. Sea dinero para la comunidad que deja de pagar una tarifa o por fin tiene energía eléctrica, o sea dinero porque se vende, si se cuelga a estas transmisiones. Ministro, piden permisos por eso, como yo le decía. Cuando yo llevo 2 años diciendo que para poner eso no se necesita y no debe haber ningún permiso, porque debe ser como poner un televisor o un equipo de sonido en la casa. Poner permiso es corrupción. Y ir contra la humanidad, y ir contra lo que se necesita hoy en el mundo, nos guste o no nos guste. Porque entonces, si sale el carbón por el tren a envenenar la atmósfera y acabar con la humanidad a través de la crisis climática, y un espacio de estos que es limpio, que genera la misma energía eléctrica, necesita permiso. La vida necesita permiso, la muerte tiene el laissez-faire y el laissez-passer. Eso no puede ser en manos de un gobierno progresista. Entonces hay que rehacer completamente. Yo hablo incluso del software. En la administración pública los software les han cambiado los algoritmos para que se produzca automáticamente la corrupción. Nadie se da cuenta. ¿Quién va a mirar los números de un software? Son los expertos.
Pero resulta que los han puesto de tal manera que hay una capilaridad que lleva el dinero público, se pone aquí, se espicha una tecla y termina por allá, en donde no quiere el gobierno. Y eso está pasando con la energía eléctrica en Colombia. Entonces, espero de usted, dada esta experiencia, que esta riqueza de La Guajira pueda ser explotada por la comunidad guayú. Porque, ¿qué pasa? Claro, yo puedo ser una gran empresa extranjera y decir, voy a hacer 500 hectáreas de paneles, se puede. Yo no la impido porque eso ayuda a la humanidad en la transición energética, pero ¿cómo es que las comunidades guayú no lo pueden hacer? Si es lo mismo, más fácil. Si los jóvenes guayú deben prepararse para estudiar cómo mantener eso, cómo hacerlo, en qué consiste el arte y el saber de una comunidad energética, como las hemos llamado, aprovechando simplemente el sol, que puede dar la energía limpia, que no ensucia la atmósfera y que puede ayudar a la humanidad a existir. Lo mismo que con el sol se hace con el viento. Luego, con el sol y con el viento podemos reemplazar el carbón. Mientras el carbón acabó con el agua guajira, el sol y el viento pueden ayudarnos a sacar el agua guajira y a distribuirla entre todas las personas. El agua es un bien común, es un bien público, no digo la palabra, pero es socialista. El agua no es para hacer un mercado individual, privado, si no nos morimos, unos se mueren, otros no. El agua es un derecho y por tanto la distribución democrática del agua potable en La Guajira tiene que ser una realidad en este gobierno. No me quiero, porque podríamos hablar del hidrógeno verde, una serie de cosas que quizás hace 3 años nunca habíamos hablado en La Guajira. Pero si yo cojo esta energía limpia y se la aplico al mar, en tanques donde se guarda el mar, salen 2 gases, oxígeno e hidrógeno. Y el hidrógeno es un energético que hoy está usando toda Europa. La Guajira podría ser la capital del hidrógeno verde, se llama así, porque usa el sol y el viento de América del Sur, gobernador. Y ya trabajo que yo he tenido para que Ecopetrol por lo menos me haga un estudio de ese problema. Siendo yo, no yo persona, sino yo, representante legal de la nación, el dueño de Ecopetrol. ¿Por qué? Porque los petroleros no quieren que se descubra que tenemos otro potencial mejor. Entonces hay que ir a transitar, porque la culpa no la tiene el petróleo o el carbón en sí mismo. La culpa está en lo que produce en la economía. ¿Y cómo podemos tener otras riquezas? Entonces una Guajira que puede ser poder turístico, simplemente juntando el mar de Aruba, Bonaire, Curazao, Cuba, Haití y República Dominicana. Que antes los guayú hacían esos viajes. Yo creo que ahora también. Que podemos ser poder del hidrógeno verde, que podemos ser poder del sol en energía, e igual poder del viento, sol y mar. Nos da el turismo y la energía eléctrica limpia y por tanto podríamos tener la energía, las industrias químicas, etcétera. ¿Serían pobres los guayú? La respuesta es sí, si no son copropietarios de ese proceso. Si otra vez llegan a imponer, podemos ser socios. Y aquí hay algo de demostración de la sociedad. La misión es una sociedad entre el gobierno nacional y el Grupo Aval, y ahora se mete claro, y esa palabra en inglés me queda difícil de pronunciar. Bicicletas hechas en Sudáfrica, pero ensambladas en Barranquilla. Que hay que hacerlas en Colombia. Yo me monté en una bicicleta Monarch que era 100% hecha en Colombia y ahora no hacemos ni bicicletas. Entonces, pero la sociedad no es la que se puede firmar en Bogotá. Incluso aquí va a llegar un socio muy, pero muy poderoso,
que es Emiratos Árabes Unidos. A los que quiero que vayan a ver la comunidad árabe de Maicao y la mezquita, que es la más grande de América del Sur, y su colegio árabe, porque por razones de la historia, porque algo que pasó en la historia, tenemos hace un siglo una comunidad árabe aquí hablando con la comunidad guayú permanentemente, y esas comunidades árabes hoy necesitan también salir del petróleo, y hoy son muy poderosas, y podrían encontrarse en Maicao para establecer, por ejemplo, el proyecto de hidrógeno verde, los proyectos de energía limpia, pero sin dejar a los guayú por fuera, ojo, porque la comunidad guayú se puede empoderar de esos procesos, ser como la gente de Hawái, así, que se vuelven dueños del mundo, incluso del Caribe, simplemente porque sabemos cabalgar sobre las nuevas realidades del mundo. Cabalgar es algo que de niños nos enseñaban. Los guayús son buenos jinetes. Hay que saber cabalgar ahora sobre las nuevas realidades, porque esas nuevas realidades pueden cambiar para bien, el destino de toda nuestra niñez guayú. La cultura, volverla a rescatar y darle todo el poder. ¿Por qué el holandés es un idioma mundial y el guayú no? Sí, yo creo que el guayú es más bonito que el holandés. Entonces, aquí, jóvenes, mujeres, palabreros, nos toca pellizcarnos. Nos toca ponernos a pensar en qué terreno estamos, qué es lo que se está enseñando, cuál es la gran potencialidad de la cual pudiéramos ser propietarios. Una Guajira diferente, que permita, como dice el vallenato, muy bonito ese, y en toda la Guajira me hice libre. Ahora sí que podemos en toda la Guajira hacernos libres. Gracias por haberme escuchado, muy amables. Este contenido fue financiado con recursos del Fondo Único de TIC.